Bueno, para la práctica 4 vamos a hacer la ejemplificación de cada uno de los distintos saltos. Cada salto consta de una condición que al cumplirse realiza el salto. En dado caso de que no se cumpla la condición, no hará mayor operación más que la que nosotros de forma anticipada tengamos dispuesta. Vamos a comenzar a correr el código para hacer la presentación del primer salto. Bueno, para el primer caso vamos a utilizar tanto valores de 8 como 16 bits en cada ejemplificación, al igual que el uso de las etiquetas, ya que cada salto debe ir junto con una etiqueta en el dado caso de que se cumpla, y en dado caso de que no se cumpla vamos a utilizar otro tipo de salto para seguir ejemplificando cómo se comporta las distintas situaciones que se puedan presentar. Bueno, para empezar el primero vamos a hacer el uso de los valores 37 y 78 y los vamos a mover a los registros de 8 bits, en este caso AL y BL respectivamente. Movemos el valor 37 al registro L y el valor 78 al registro BL. Aquí también hacemos uso de un algoritmo, en este caso de una función que se llama CMP, el cual nos permite comparar lo que sería el primer operando menos el segundo operando. Esto ya nos sirve para sacar en este caso a qué registro es el que contiene el mayor dato, y al tener este resultado es como si fuera una resta, solo que el CMP no guarda el resultado en ningún lado, pero obviamente nos ayuda en el dado caso de que si tenemos un resultado positivo o negativo con acarreo o sin acarreo, obviamente nos ayuda lo que sería con las banderas en el dado caso de que se presente alguno de estos casos. Entonces, para el primer ejemplo utilizamos el salto JA, el cual consiste en que si el primer operando está por arriba del segundo, realiza el salto. En este caso, como podemos ver, el primer operando, lo que sería el registro AL con respecto al BL, tenemos que 37 no es mayor a 78, por lo tanto, al momento de que lleguemos a la instrucción del salto, no lo va a realizar. La función NOP es simplemente para que no realice ninguna operación y podamos pasar al siguiente salto, que es un JMP. Este tipo de salto no tiene condición, simplemente nosotros mediante el uso de una etiqueta nos sirve para poder redirigir en este caso al principio del código para poder comprobar de que no se realizó la operación. En este caso el registro AL no tiene un dato que sea mayor al registro BL, y así se puede ciclar infinitamente. Entonces nosotros lo que podemos hacer para ver cómo se lleve a cabo la condición del salto es cambiando el orden en el que se van a comparar los registros. Lo volvemos a correr. Ok, y entonces ahora, a diferencia de hace un instante, más que cambiar los datos, en este caso es más que nada el orden. En este caso estoy comparando el registro BL con respecto a AL. En este caso el valor del registro BL es de 78, y en el caso del valor, perdón, que movimos a los registros, en este caso AL es 37. En este caso sí podemos decir que a la hora de llegar a la instrucción del salto, el registro BL es mayor, está por encima del valor que se le asignamos al registro L, por lo tanto salta, como podemos ver.
En este caso ya solo limpio los registros para realizar la siguiente operación, en el cual el tipo de salto JAE nos dice que salta si el primer operando está por arriba o es igual al segundo operando. En este caso muevo valores de 16 bits a los registros BX, 12C y al mismo valor al registro AX, el 12C. Entonces, de la misma forma comparo el registro BX con respecto al X, y como en este caso no tenemos un valor que sea por encima de, como en el caso anterior en el que veíamos que el registro BL el que tenía el dato mayor, en este caso los dos registros tienen el mismo valor, por lo tanto al momento de dirigir la instrucción del salto lo va a realizar. ¿Qué podemos ver? Ya realizó el salto. La etiqueta es la que nos indica hacia dónde se va a dirigir. En el dado caso de que en algún registro, tanto BX y también con respecto a cómo lo compare, de haber sido lo contrario, no puede, de esta instrucción de salto no saltaría esta etiqueta, como le indicamos, el nombre de la etiqueta. Simplemente continuaría en up, y al llegar al jump le decimos que mediante esta etiqueta empezara nuevamente aquí, para que cambiáramos o hiciéramos el ajuste debido para que se cumpliera ahora sí la condición. Pero en este momento, como se cumplió la condición, vuelvo a limpiar los registros, esto con tal de que al momento de que hagamos las siguientes operaciones no nos cause ahora sí que algún problema. Bueno, entonces para el siguiente caso volvemos a en este caso datos de 8 bits. En el siguiente tipo de salto, el JB nos dice que salta si el primer operando está por debajo del segundo. En este caso también podemos hacer uso del CMP directamente con el registro y un dato. En los casos anteriores estábamos haciendo uso de dos registros para hacer la comparación entre ambos, pero también lo podemos realizar de esta forma. Entonces movemos el 50 al registro AL, que sería un 32, y directamente lo comparamos con un 51. A la hora de llegar a la instrucción, lógicamente 50 es menor a 51, por lo tanto realiza el salto y nuevamente realizamos lo que sería la limpieza de los registros para las posteriores operaciones. Bueno, también cabe mencionar que el uso de este tipo de etiquetas no es de lo más práctico, nada más para funciones de ejemplificar cuando se cumple que es menor o mayor, cuando es menor igual o mayor igual, o cuando existe acarreo o sobreflujo. Es por eso que solo en esta práctica utilizamos este tipo de etiquetas, para que sea un poquito más claro. Bueno, para este caso en el que vamos a utilizar el JB, voy a hacer un cambio. Voy a comentar parte del código para poder en el dado caso de que no se cumpla, cómo se comporta. En este caso voy a utilizar caracteres de tipo ASCII. En este caso lo voy a cambiar. En este caso voy a hacer uso de Bueno, ¿qué es lo que realicé el cambio aquí? Básicamente nos dice este salto que el primer operando tenga un valor inferior o igual. A ver, vamos a corroborarlo. Sí, dice salta si el primer operando está por debajo o es igual al segundo operando. Hace un momento tenía tanto en el registro X como en el X, lo que les iba a asignar respectivamente era el carácter F mayúscula. Si nosotros buscamos aquí para que no se pierda, en esta parte de aquí podemos nosotros buscar cuál es el valor del carácter F, tanto en decimal como en hexadecimal nos dice que es 46. Pero entonces acabo de cambiar mi carácter F por un G. Me está diciendo que el valor de G es de 71 en decimal y 47.
por lo tanto sobrepasa al carácter F. Entonces, al momento de que yo muevo el carácter G al registro X, aquí, 47, y el carácter F al registro X, 46, a la hora de hacer la comparación no se cumple la instrucción del salto JBE, en el que nos dice que es menor o igual el primer operando al segundo. En este caso no cumple y va a seguir corriendo hasta el momento en el que yo ponga, o también en su debido caso, un carácter que sea igual o por debajo de F en ASCII, claro, en lo que corre lo podemos corroborar. El dato F vale 70 y 46 respectivamente, y el dato D vale 68 y 44. Entonces ahora sí podemos decir que en el momento en el que nosotros comparemos el carácter en nuestros registros X con respecto a la X, sí podemos decir que el carácter D en cuestión de valor, tanto decimal como hexadecimal, es menor. Entonces a la hora de que llegue la instrucción de salto, nos realiza el salto. Muy bien, volvemos a limpiar los registros. Para nuestra siguiente bandera tenemos lo que sería el JC. Este nos dice que salta si la bandera de acarreo se enciende. Aquí utilizamos lo que serían nuestras banderas. En la operación anterior se presentó un acarreo. Voy a limpiarlo para que en el dado caso de que se presente sea más claro, más simplificativo, aunque también las banderas con respecto a cada instrucción se van encendiendo, apagando correspondientemente. Bueno, entonces movemos nuestro valor 81 a nuestro registro BL, nuestro valor 7 al registro AL, valores de 8 bits. En este caso realizo una suma en la que lo que tiene que suceder, podemos utilizar en este caso ahora la calculadora, es que nosotros, si sumamos 81 más 7, valores en hexadecimal, claro, nos va a lanzar un 88 en hexadecimal. ¿Esto qué valor es? Nos dice que tiene un valor de menos 120 en decimal con signo y sin signo de 136. Entonces, cuando nosotros corremos el código, ya lo tenía ejecutado, perdón. Bueno, no pasa nada. Entonces, lo que habíamos hecho el caso anterior, caracteres en ASCII, D y F correspondientemente, el carácter D es menor al carácter F, salta, limpiamos los registros y entonces volvemos a donde nos quedamos, volvemos el 81 al registro BL, el 7 al registro AL, y entonces realizamos la suma AL más BL. Entonces aquí ya nos indica que ya hubo un acarreo por la operación anterior, pero es en este momento en el que nos interesa ver si se enciende la bandera de acarreo o no. Si se enciende la bandera de acarreo, si es igual a 1, realiza el salto. Si se encendió. Sí, y también la bandera de 0. Entonces, en este caso, realiza el salto. Nuevamente limpiamos los registros y pasamos al siguiente salto. En este caso, el JE nos dice, salta si el primer operando es igual al segundo operando. Para este caso, tanto el registro X, que uso un valor de 16 bits, 1FA, podemos ver aquí, 1FA de 506, y hago la comparación directamente con respecto al registro, ya nada más solamente indico el mismo valor. En este caso
también en este caso podríamos ver también que la bandera de 0 se va a encender. Entonces, hacemos la comparación, se enciende, es 0, y si es el mismo valor con el que lo estoy comparando, realiza el salto. Continuamos, limpiamos los registros para que no se entremezcle con los siguientes valores que vamos a usar. Y llegamos con el salto JG. Nos dice que salta si el primer operando es mayor que el segundo operando. Este tipo de salto, a diferencia del primero, en el que se podría incluso hasta pensar que es casi como el mismo que el JA, ya que nos menciona que siempre y cuando el primer operando sea mayor al segundo, realiza el salto. Solo que en el caso de JA nos menciona que esté por arriba del segundo operando, el valor del primer operando. Y en el caso en el que estamos, nos dice que si el primer operando es mayor que el segundo operando, también nos menciona un aspecto de signo. Obviamente, si nosotros realizamos una operación en la que, por ejemplo, puedo hacer el cambio en esta parte, y voy a comentar esta parte para que no haya problema. Es un poquito más abajo. Aquí, justo aquí. Entonces comentamos. Bueno. No, creo que un poquito más abajo. Aquí, bueno, voy a comparar lo que tengo en el registro CL contra el BL. Inmediatamente estoy moviendo un valor de 30 en el registro CL, un valor de 20 en el registro BL. Entonces, pues claro que 30 es mayor que 20. Pero entonces, para que podamos ver también una ejemplificación de qué pasaría si no se cumple, en este caso, perdón, es CL, perdón, sí, me confundí. El valor que tenemos en el registro BL es menor que el que tenemos en el registro CL, pero aparte de eso nos lanzaría como un dato negativo. Si nosotros esto es en decimal, perdón, menos 30, y nos lanza este resultado. Si nosotros lo corroboramos es FF6 menos 10. Entonces, por lo tanto, no cumpliría el salto. Vamos a corroborarlo. Okay, sí, ya. Bueno, entonces, movemos el valor 30 al registro CL. Aquí está. El registro 20 al registro BL. Acá está. Hago la comparación. Lo que tengo en el registro BL con respecto a lo que tengo en el registro CL, 20 menos 30, en ese caso sería menos 10. No guarda el resultado en ninguna parte, nada más hacemos la comparación. Al momento de que llegue la instrucción de salto, no lo va a realizar. No lo va a realizar, ya que comprobamos de que no realiza el salto. Volvemos a como lo teníamos para que ahora sí avancemos con respecto a la condición del salto, claro. Entonces movemos el 30 al registro CL, el 20 al registro BL, los comparamos. 30 menos 20, el registro CL es mayor. No solo es mayor, también es con signo positivo. Aquí la bandera de signo, 0 es positivo, 1 es negativo, por lo tanto no se va a encender, no va a haber cambio, y realiza el salto. Entonces, seguimos con los demás saltos. Limpiamos los registros. Llegamos aquí, al JE. Nos dice que salta si el primer operando es mayor o igual al segundo operando. Muy parecido al anterior, nada más que en este caso
Al igual que en otro salto anterior, utilizamos mismos valores. Ahora sí, comparo registro con registro. En un salto anterior hice una comparación directa con el valor. Muevo el 1C2 al registro AX, perdón, el 1C2 al registro CX, los comparo. La bandera de 0 se enciende, por lo tanto es igual lo que tanto almacenamos en el registro X como en el CX. Entonces se realiza el salto. Volvemos a limpiar los registros. Llegamos al salto JL, nos dice que salta si el primer operando es menor que el segundo operando. En este caso, con valores de 8 bits muevo el 0 al registro BL y ahora muevo un valor negativo al registro AL. Lógicamente lo que nosotros movimos al registro L es un menos 30, por lo tanto claro que es menor que lo que movimos en el registro ABL. Por lo tanto, al momento de que vamos a la instrucción de salto, saltamos. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a comentar esto para que empecemos de esta parte, solo para función de que qué pasa si no, por ejemplo, que puede ser un 1, o incluso podemos hacer el mismo 0, ya que no nos indica que sea mayor o igual, digo menor o igual. Entonces, un 0 al registro BL, un 0 al registro L. Comparamos lo que movimos a los de registros 0 con respecto a 0, pues es 0. Al momento de llegar a la instrucción, pues no va a realizar el salto, ya que nuestro primer operando no es exactamente, es el mismo valor que el registro BL al que movimos. Entonces no cumple. Entonces, como teníamos, en este caso podemos hacer también un... Sí, perdón. Menos 10. Cualquier, incluso si fuera un 1. Menos 1, perdón. Sí, entonces 0 al registro BL, menos 10 al registro AL. Comparamos menos 10 con respecto a 0. Llega la instrucción de salta y salta. Muy bien. Limpiamos los registros nuevamente. Pasamos al siguiente salto. En el JLE nos dice que salta si el primer operando es menor o igual al segundo operando. En este caso hacemos también uso de valores negativos y positivos. En este caso al registro AX muevo un menos 40 y al registro CX un 40. Entonces comparo. Es menor lo que tenemos en el registro X con respecto a CX, es menor menos 40 con respecto al 40 positivo. Pues sí, es menor. Entonces llegamos a la instrucción del salto y salta. Limpiamos. Del siguiente salto, JNC, nos dice que salta si la bandera de acarreo es 0. O sea, en este caso voy a utilizar un dato de 8 bits FE para que lo podamos ver aquí. Es FE. Bueno, el valor de FE sin signo es de 254. Si nosotros, por recordar, el máximo valor de 8 bits que podemos llegar es a FF. Más allá de eso va a presentarse un acarreo. Y entonces lo que hago en este ejemplo es utilizo el FE, lo muevo al registro BL, aquí lo tengo,
muevo un 2 al registro L y utilizo una operación de suma para sumarle el 2 a FE. En este caso, aquí lo podemos también ejemplificar para que sea más ejemplificativo. Y me da de resultado un 100. Aquí en un valor de 8 bits no puedo introducir ese valor. Eso solamente es ya un valor de 16 bits. 256. 254 más 2 sería 255, 256. Entonces lo que va a pasar aquí es que a la hora de llegar a la instrucción del salto no va a saltar. Y va ya, bueno, por el uso de las etiquetas regreso al principio del código porque no cumple la condición del salto. Entonces simplemente volvemos a esta parte, nada más lo comento. En vez de un 2 solamente le voy a sumar un 1. Nosotros, si hacemos la operación correspondiente, aquí, FE más 1, FE en hexadecimal más 1 me da FF, el mayor valor de 8 bits que yo puedo manejar. Bueno, perdón, que cabe en uno de 8 bits. Esto es lo máximo que se puede llegar. Entonces, FE 1 al registro AL, hago la suma y en este caso en el registro BL voy a ver aquí FF. Ahí está, FF. No, esto no, perdón. También un detalle, estamos haciendo uso de esto para que también sea nos ayuda. Cuando hacemos la suma nos indica si se enciende la bandera de acarreo. No se enciende, por lo tanto realiza el salto. Pero hace un momento, como teníamos la operación, el valor que movía el registro AL no era un 1, era un 2. Entonces, nuevamente lo repetimos con el valor original que tenemos en el registro, los mueve, los suma y vamos a notar que la bandera de acarreo sí se enciende. Sí, como podemos ver. Porque ya el valor que estamos obteniendo sobrepasa el que puede almacenarse en un valor de 8 bits. Ya es de 16 bits. Nosotros, bueno, correspondientemente presentándose el acarreo tenemos que tener la previsión de obtener ese valor para no perder ahora sí que los valores que estamos obteniendo la operación. Pero bueno, para fines de la ejemplificación de los saltos utilizamos los indicativos que nos dan las banderas para darnos cuenta de que si se cumplen o no se cumplen las condiciones a las que están sujetas también las condiciones de los saltos, claro. Bueno, entonces voy a volver a regresarlo a 1 para que nos permita avanzar. Entonces, FE al registro L, un 1 al registro L, sumamos, FF, no está encendida la bandera de acarreo. Cuando regresamos la instrucción de la suma, claro, perdón. No se enciende la de signo, nos dice que es un resultado negativo, y la de paridad. Bueno, continuamos. Ahora, nuevamente limpiamos los registros. Llegamos a
El salto JNZ es una instrucción, un tipo de salto que nos dice que salta si es igual a 0. En este caso, que la bandera de 0 esté apagada. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer de varias formas, no con respecto a una operación de suma, de resta. También puede ser directa, como lo estamos enseñando hace un momento. En este caso utilizo una de resta. Utilizo los registros CX y BX respectivamente. Les asigno mismos valores a almacenar. 0D AF en el registro CX, 0D AF en el registro BX. Realizo la resta correspondiente y la bandera de acarreo, en este caso, se nos enciende, por lo tanto no va a dar el salto. Entonces voy a comentar esto. En este caso nosotros solamente tenemos que hacer cambiar una 0 de AE. Aquí podemos hacer la operación. Tenemos DAF menos DA. Acabo de cambiar el valor a E y entonces nos va a dar un 1. En este caso ya es positivo, ya no, perdón, ya no se encendería la bandera de 0. Ok, entonces volviendo. Hace un momento me confundí. Habíamos almacenaba mismos valores en los registros para que al momento de que hiciera la resta se encendiera la bandera de 0. Por lo tanto, no cumple la condición del salto y nos regresa. Ahora, acordándome, modifico el valor que estoy asignando a un registro. DAF en el registro X, DAE en el registro BX. Ahora sí hago la resta y nos va a dar como resultado en el registro CX un 1. Aquí está. Y entonces no se enciende la bandera de 0, realiza el salto. Limpiamos los registros otra vez, perdón, se me pasó. Bueno, pasamos al siguiente tipo de salto. Tenemos lo que es el JNO. Este nos dice que salta si la bandera de sobrecarga es 0. La bandera de sobrecarga es esta, OF, overflow. Entonces, en este caso vamos a hacer una operación directa. Muevo un 127 al registro AL. Aquí está. Y le hago la suma de un 1. Esto nos daría como resultado simplemente 128 más 1. 180 en hexadecimal. Entonces, aquí lo tenemos. Se enciende la bandera de sobrecarga, perdón, y no realiza el salto. Perdón, 9 sobrecarga, ahí salto por otra parte, perdón. Bueno, entonces no está cumpliendo en esa parte. Lo voy a esta parte la voy a comentar para que podamos hacer. Perdón, creo que era menos 27 esta parte. Entonces nuevamente movemos un menos 127 al registro AL 81, perdón. Hago la suma. Perdón, se me está olvidando la bandera. Entonces la bandera de sobrecarga, para que se cumpla el salto,
no se enciende. Perdón, se me había confundido en esta parte. Era menos 127 más 1. Acá está. Sí, por eso nos es el sobreflujo, o sea, se está sobrepasando el resultado de lo que nosotros estamos perdón, de lo que estamos manejando en un registro, en este caso por ser un registro de 8 bits. Entonces realiza el salto. Perdón, no sobrecarga. O sea, la bandera es 0. Perdón, no le puse bien el nombre de la etiqueta. Ay, sí, perdón. Entonces, si se cumple la etiqueta de no sobrecarga, nos indica que vuelve aquí, y es que hacemos el limpio de los registros. En el dado caso de que y aquí me faltó más bien la etiqueta de sobrecarga. Entonces, bueno, para ejemplificar bien, para que no haya problema, otra vez vamos a hacer la corrida de esta parte en particular, para que no veo que me pasé, no sobrecarga. ¿Qué cree? Entonces aquí perdón, sí. Entonces volvemos, ¿no? Entonces, otra vez para ejemplificar cuando no se cumplía, tenemos un 127 en positivo, lo que movemos al registro AL, 7F. Le sumamos un 1. Nuestras banderas. Le sumamos un 1 y se enciende la bandera de sobrecarga. En este caso, solamente volvemos a esta parte. Era negativo. Menos 127 registro AL, le sumamos un 1. Nos enciende la bandera de sobrecarga. Entonces salta. Muy bien. Entonces seguimos con los demás. Limpiamos los registros. Al salto JNS nos dice que salta si es positivo. Pues con casi cualquier operación, una suma, una resta, también una multiplicación, división, bueno, obviamente cuidando respectivamente los datos que estamos manejando y cómo los estemos comparando con su debido operando. En este caso utilizo las resta, muevo un 128 al registro BX, un 127 al registro CX, hago la resta, la bandera en este caso no me di cuenta, perdón, lo regreso. No, perdón. Entonces, lo voy a poner en 0 la bandera de signo para que al momento de que llegue a la instrucción de la operación nos indique si se enciende o no. Es positivo el resultado, nos enciende la bandera de signo, por lo tanto al momento de que llega al salto, realiza el salto. Volvemos a limpiar los registros. El salto JPO nos dice que salta si hay paridad impar.
Por recordar con respecto a la actividad anterior, cuando nos pide utilizar los operandos lógicos, en este caso utilizo un valor hexadecimal de f, perdón, es de 16, de 8 bits, perdón, de f. Lo que nos da a entender con respecto a la bandera de paridad es respecto a los unos que tengamos. Bueno, en este caso lo podemos nosotros ejemplificar un poco más claro con respecto a valores binarios, ya que, bueno, decimales y hexagonales no es muy claro. Obviamente su respectivo valor en binario, en este caso de f, como podemos ver, tiene paridad de unos, o sea, tiene pares de unos completos. En el dado caso de que nosotros, por ejemplo, tuviéramos un solo par de unos y quedara este uno, el tercero, el de la 0, 1, 2, el de la segunda posición, ya no cumpliría con la condición del salto. En este caso utilizo el operador lógico AND para que me resulte una paridad impar, para que pueda yo cumplir con la condición en la cual nos indica que no debe de estar encendida. Por lo tanto, al momento de que yo hago el operando, obtenemos un 0,1, nos indica que la paridad no se enciende la bandera, por lo tanto es impar. Entonces realiza el salto. A continuación, en un momento también vamos a ver el ejemplo cuando tiene que ser par, para que también quede ilustrada esa parte. Veamos. Seguimos con el siguiente salto, que es JO. Dice que salta si la bandera de sobrecarga está encendida. Ahora sí vamos a tener el ejemplo de este caso. Es muy similar, obviamente, con los datos invertidos con respecto a como lo hice anteriormente. Tenemos el 127 en positivo, lo muevo al registro BL, le sumo un 1, la bandera de sobrecarga está apagada y aquí ya se enciende por el valor que habíamos nosotros visto aquí anteriormente. Entonces cumple la condición del salto, salta. Perdón, ya vi por qué me regresa a esta parte. Esta ya la vimos. Más o menos por aquí. Voy a comentar. Creo que un poquito más abajo. Por si ya vimos esta parte también. Aquí, para que no, por el uso de las etiquetas, algunas por manejar por sobrecarga, no sobrecarga, se repiten algunas o menor que, para que no haya problema. Entonces otra vez lo volvemos a correr desde la parte donde estábamos. J sobrecarga. Sí, claro. Aquí le puse esto. Y nos sobrecarga respectivamente aquí, así. Entonces, ¿dónde nos quedamos? JO salta si la bandera de sobrecarga está encendida. Movemos al registro BL un valor 127. Luego también le hacemos la suma de 1. Se me olvidó la bandera de otra vez, lo podemos regresar. Aquí en la instrucción de suma es donde nos va a donde se enciende la bandera de sobrecarga. Se enciende. Entonces, por lo tanto, cumple la condición del salto, salta y seguimos. Este es lo contrario a lo que teníamos en la otra instrucción, en la cual no tenía que estar encendida la bandera de sobrecarga. Nada más hice, ahora sí que los datos invertidos. En el otro caso era menos 127 y le sumaba un 1.
Limpio los registros. Bueno, ahora tenemos lo que es el salto JP. Salta si hay paridad par. Este es el contrario al que vimos anteriormente. Vuelvo a tomar el mismo dato, el F, que como habíamos mencionado antes, dijimos que tiene una paridad par de unos presente. Entonces, para que se cumpla la condición de tiene que ser, no tiene que ser par estos unos. Por ejemplo, con el uso del operador lógico OR, hago uso del 0 con respecto al valor que el 0F que guardé en el registro L, perdón. Entonces, al momento de que por los valores binarios respectivamente, me va a encender la bandera de paridad, ya que con el 0, sí, no, perdón, ese era al revés. Sí, perdón. Más bien, el caso anterior era en el que, voy a buscarlo. Sí, por medio del operador lógico AND, el 1 de la posición 0 con respecto a el valor de F en esta parte, pues iba a cambiarse por 0, y por lo tanto a la paridad la bandera de paridad iba a estar apagada, que nos indica que no existe paridad de unos. Y ahora sí, en el caso en el que estamos, el JP nos dice que tenga que estar presente la paridad de unos. Entonces nada más utilicé el operador OR con respecto a lo que tenía en mi registro L y el valor 0. No va a haber cambios, el valor de F va a estar intacto, por lo tanto los dos pares de unos nos demuestran que está presente la paridad de unos. Perdón, me había confundido. Entonces realiza el salto. Perdón. Limpiamos los registros. Aquí, en este caso, nuestro salto JS nos dice que salta si es negativo. En este caso, el indicativo es que nuestra bandera de signo esté encendida. Entonces, en este caso, uso datos de 16 bits, registro CX y BX respectivamente, 127 al CX y un 128 al registro BX. Entonces hago una resta, y a nosotros comparar 128 menos 127, el signo va a ser positivo, por lo tanto no salta. Entonces voy a comentar esta parte de acá. Perdón, hasta aquí. Sí, entonces solamente, igual para no modificar tanto los datos, o igual podemos hacerlo, solamente cambiamos el orden de la operación con respecto a los registros. Entonces el 127 ahora va a ser perdón, de la misma forma, el 127 al registro BX, el 128 al registro, perdón, el 127 al registro CX y el 128 al registro BX, y ahora más bien la resta respecto a lo que tenemos en el registro CX con respecto a lo que tenemos en el registro BX son 127 menos 128, por lo tanto ahora sí que podemos decir que el resultado va a ser negativo y la bandera de signo va a estar encendida. Aquí está. Entonces llega la instrucción de salto, salta, volvemos a limpiar nuestros registros y llegamos a la última al último salto, que nos dice que JCXZ salta si el registro CX es igual a 0. En este caso, bueno, por hacerlo lo más claro, ya tenemos nuestro registro CX en 0,
Solo para asegurar moví un 0 a la posición baja. Llego a la instrucción de salto y va a saltar, ya que no tenemos ningún dato que se haya almacenado con respecto también a lo que estuvimos limpiando los registros, y simplemente terminamos limpiando los registros y termina. Bueno, esto fue los distintos tipos de saltos con sus condiciones, y el uso también de las etiquetas para obviamente cómo se comporta, o cómo también nosotros le damos esa, ahora sí que al no cumplirse, cómo debemos de manejar lo que la lógica que estemos nosotros buscando en ese momento con respecto a distintas operaciones, distintos resultados. Y esto sería ahora sí que todo de la práctica 4.